Bien, pues aquí seguimos explicando las actividades para cada uno de los grupos. Ahora queremos explicar brevemente las actividades que se dejaron para los alumnos de segundo grado. En esta semana las actividades que ustedes tuvieron que haber realizado están también en el mismo cuadernillo que se les hizo llegar. En el caso de español, ustedes pueden ver aquí, español, las actividades tienen que ver con elaborar resúmenes. De tal manera que la primera actividad que tienen que hacer, repito, no es necesario escribir las instrucciones, basta que solamente hagan lo que se les indica en sus cuadernos. En el caso de español les pide que sea en hojas blancas. Entonces, solamente vamos leyendo detenidamente, reflexionando y entonces entenderemos qué es lo que nos piden los profesores hacer. Es la base para poder construir y hacer las cosas. Entonces, aquí primero nos pide que en hojas blancas hagamos la portada con el nombre del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Bueno, está en la página 136 a 155, aparece el nombre del proyecto, aparece también el aprendizaje esperado y ustedes tendrán que elaborar un dibujo que tenga que ver con los resúmenes. También la maestra de español, la maestra Judith, que elaboró estas actividades para segundo A, B y C, inician ustedes con una actividad que es de conocimientos previos, que van a explicar qué son los resúmenes, cuándo los han hecho, para qué los hacen. Luego van a investigar en diccionarios, internet, cómo podrían definir estas palabras que tienen que ver con los resúmenes, párrafos, organización, mensaje, ideas principales y secundarias. Luego de eso, la maestra pide que elaboren un organizador gráfico. Puede ser desde un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un esquema, a partir de la información que está en estas páginas de la 138 a la 141 con el tema de el resumen, su estructura y su función. Ya que hayan hecho el organizador gráfico, deberán de hacer una lectura del texto Las trampas mortales y van a hacer una paráfrasis. ¿Qué es paráfrasis? Es escribir con sus propias palabras las ideas principales que encontraron en un texto. Recuerden que pueden cambiar algunas palabras por los sinónimos. Esa sería la actividad número 5. Luego, la actividad número 6 van a ser fichas resumen. Ustedes saben que tienen ya su fichero en el cual ustedes van a identificar las ideas principales de 3 fuentes de consulta que ustedes quieran tomar, de un libro, de un artículo de internet, de algo que les haya gustado, les haya interesado. Van a sacar ustedes fichas resúmenes. No olviden que tienen que anotar la bibliografía. Bueno, ya que tienen esas tres fuentes o 3 fichas realizadas, van a elaborar ustedes un resumen ilustrado. ¿Qué es un resumen ilustrado? De lo que han leído, van a hacer una síntesis de las 3 lecturas y lo van a ilustrar. Ahora, para ilustrar el resumen, la maestra nos deja aquí 7 cosas que debe de tener un resumen. Un título, subtítulos, que el texto sea legible, una ortografía clara, correcta, que se manejen los estilos tipográficos, mayúsculas, negritas, cursivas, etcétera. Ahora, en el caso de matemáticas, varios me han estado preguntando que algunas cosas no les entienden. La maestra Patricia fue la que hizo estas actividades que ya da los grupos al segundo A, pero se van a generalizar a segundo A y B y C. Tiene que ver con problemas de multiplicación y división de números enteros, de fracciones, de decimales y el uso de las potencias. No están tan difíciles. La primera es, por ley de signos, van a tener que ustedes que elaborar y calcular estos 8 ejercicios que tienen que ver con sumas y restas. Si alguien no recuerda la ley de signos, la maestra nos comenta que en la página 18 y 19 del libro aparecen también cómo se usa la ley de signos. Luego, multiplicaciones. Recuerden que el punto significa multiplicar. Seguimos multiplicaciones, divisiones y luego vamos a los exponentes, las potencias. Hay algunos que están teniendo dudas de cómo se hace eso. Recuerde que una potencia se establece con un número que se llama base y otro que se llama exponente. El número base es el número grande, por ejemplo 9 a la 3. El número grande, que es el 9, se le llama base, es decir, es el número que será elevado a la potencia. ¿Y cuál es la potencia? El exponente va a ser el número que está en supraíndice, que está un poquito más arriba. Este 9 a la 3 nos dice que el 9 va a ser multiplicarse por sí mismo 3 veces. Algunos alumnos me han estado preguntando que no entienden la actividad 3, es muy sencillo. Aquí les da un ejemplo. El número es 4 a la quinta.
La base dijimos que es el número grande 4, el exponente 5, ustedes la están distribuyendo y diciendo que es base y que es potencia, y luego aquí desarrolla 4 veces multiplicado 5 veces por el mismo número, 4 por 4 por 4 por 4 por 4, son 1024, es decir, 4 por 4 16, por 4 y resultado por 4 y por 4. Así se van a tener que elaborar todas estas tablas. Ahora, por último, la maestra sugiere, en dado caso que no lo hayan resuelto, la página 19 y 20, que son actividades también de suma y resta de números naturales y de fracciones, y al final que ustedes expliquen con sus palabras en un párrafo cómo se multiplica, cómo se dividen números enteros, números decimales, fracciones y cómo se calcula la potencia de un número. El maestro Felipe nos dejó estas actividades de historia, hablar sobre el arte y la cultura en el virreinato. Es muy sencillo, muchachos. Lo primero que tienen que hacer es investigar sobre el movimiento barroco. El movimiento barroco aparece en el siglo XVII y XVIII en nuestro país, en la colonia. Es un estilo artístico de riqueza, de fastuosidad, de majestuosidad. Ustedes van a tener que investigar las principales características que tiene la arquitectura en el barroco, la pintura en el barroco, la música y la gastronomía en el barroco. Eso lo puedo investigar en internet o incluso en su mismo libro aparece eso, estoy viendo los libros. En la actividad número 2 el profesor nos hace que investiguemos a partir de los edificios y monumentos históricos que haya en Nacatic o en el estado o en México que se consideren de estilo barroco. Pista. Váyase, por ejemplo, Jerez, Zacatecas, la Catedral de Zacatecas, el mismo Santo Domingo en Oaxaca, son edificios barrocos. Bueno, y por último les pide que hagan un collage con imágenes que identifiquen el estilo barroco, de monumentos, de edificios, que no tengo recortes, me han dicho en otros porque está difícil buscar en internet. Usted ilústrelos, dibújelos. En educación física, el maestro Ambrosio nos desarrolló esta actividad en la cual ustedes durante toda la semana van a identificar si están llevando a cabo las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID o del coronavirus. Por eso nos pone esta lista cotejo en la cual ustedes van a identificar si se lavaron las manos diariamente, si comieron fruta con vitamina C, etcétera, etcétera. Usted tendrá que poner sí, no o a veces, dependiendo si lo hizo o no. Por eso inicia la actividad investigando ustedes todo lo que puedan investigar sobre el COVID. Hacen su lista de cotejo marcando todos los días si lo hacen o no lo hacen y al final les pide un cartel con las principales medidas de prevención para evitar que se siga contagiando la gente de COVID. Ahora, en el caso de inglés, el profesor Enrique nos presentó esta actividad en la cual ustedes van a leer acerca de Jobs and Professions, o en este caso trabajos y profesiones. La primera actividad que tienen que hacer es leer todos estos textos que tienen que ver con trabajos y con profesiones. Ustedes van a tener que subrayar todas las profesiones y los trabajos que encuentren en esta lectura. Por ejemplo, chef, cocinero. Ustedes van a tener que dibujar entonces, dice aquí en la actividad número 2, todas las profesiones o los trabajos que hayan encontrado. Si encontraron chef, dibujan un cocinero. Si encontraron, por ejemplo, waiters, bueno, meseros, dibujan un mesero. Y así, esa es la actividad número 2. En la actividad número 3 tendrán que hacer un ejemplo de qué profesión y que funcionase. Aquí les da un ejemplo, dice teachers or educational professionals help the student understand different subjects. Es decir, los profesores o los profesionales de la educación se dedican a enseñar o hacer comprender las materias. Ustedes van a tener que hacer 5 frases de esta forma y por último nombrar 5 trabajos o profesiones que hay en la comunidad, que hay en Acatic. En el caso de formación cívica, la maestra Miriam también nos hizo estas actividades que tienen que ver con la aplicación de las normas y de las leyes. Por ejemplo, en la primera actividad ustedes tienen que definir con un diccionario o investigando qué significan estas palabras. Luego van a tener que hacer frases en las cuales ustedes apliquen en su vida diaria las palabras justicia, obligación, garantía, ley o derecho. Después viene una lectura muy interesante de por qué los muchachos a veces no cumplen las leyes. Entonces van a analizar esta lectura y van a contestar estas 3 preguntas que tienen que ver con esto mismo. Por eso el producto 2 es un cuestionario. Y el producto 3 tiene que ver con un cuadro sobre derechos y obligaciones, cómo se está relacionado un derecho con una obligación. Ustedes van a completar
en esta parte, ¿qué obligación te da? Tener derecho a una vivienda digna. ¿Qué implicaría como obligación? Pues limpiarla, cuidarla, asearla. Por ejemplo, ejercer mi derecho a la no violencia. Quiere decir que entonces yo tengo que respetar, no golpear, etcétera. Bueno, aquí está mal, muchachos, porque por error pusimos formación cívica, pero en realidad es ciencias, es física. En este caso, el profesor Manolo nos va a hablar sobre la dinámica del sistema solar y la importancia de la atracción, la ley de la gravitación universal. Ustedes primero van a contestar estas preguntas con sus conocimientos previos. ¿Por qué se mueve la Tierra? ¿Por qué se mueve el Sol? ¿Por qué la Tierra cuando caminas no flotas? ¿Qué razón hay de esto? Y luego te pide que analices estas páginas del libro y con esa información elabores las actividades A, B y C. Son prácticas. Recuerda que esas prácticas tienen que ver con la aplicación. Pídele a tus hermanos o a tus papás que te ayuden y al final hagas un comentario de lo que aprendiste en la práctica A, B y C y cómo se relaciona con las actividades. Luego hay un documental muy interesante de la National Geographic que nos pide que veamos, que se llama La Ley de la Gravitación Universal. Tú lo vas a ver dando clic aquí o accesando esa página de YouTube. Luego vas a ver, analizar las páginas 165 a 166 y vas a elaborar un resumen. Cómo se relaciona lo que dice el texto con el video para finalmente elaborar las actividades de la página 166 y 167 del libro de Ciencias 2, Física. El maestro Ramón nos diseñó estas actividades de artes que tienen que ver con la representación de manera individual del cuerpo humano. Son 3 actividades en la cual primero ustedes van a buscar a partir de muchas revistas cómo se representa el cuerpo humano y las van a pegar todas de cómo se representa el cuerpo humano en libros, en revistas, en folletos. En la segunda parte, en una hoja de tu cuaderno, vas a dibujar el cuerpo humano, pero de una manera muy estilizada. Estilizada quiere decir delineado, con extremidades largas, como usted guste, pero procurando que el contorno sea el que define el cuerpo. También puedes ponerle, dice ahí, incluso habla de un dibujo con estambre alrededor o del perfil del cuerpo humano. Y por último van a dibujar en un cuarto de cartulina el autorretrato, siguiendo el autorretrato de Picasso, que él mismo se dibuja. Autorretratos que te dibujes a ti mismo tu cara. Bueno, entonces que hagas uno de tu propia persona. En autonomía curricular, los maestros de autonomía curricular están ahondando sobre el COVID, de tal manera que te piden elaborar 2 cosas. La primera, este esquema que tiene que ver con lavado de manos. Usted va a hacer este mismo esquema investigando en internet cómo te tienes que lavar las manos, de qué manera, cuál es el procedimiento, cuánto tiempo para evitar infectarte o en este caso ser prácticamente que te lleves los virus a tu cuerpo. Y en la segunda parte, ¿qué es el coronavirus? Vas a investigar y vas a hacer este organizador gráfico en el cual tú vas a tener que explicar cómo se propaga, los síntomas, dónde se originó y cómo prevenirlo sobre los coronavirus. Bueno, estas son las actividades que nos dejaron los maestros de segundo A, B y C. Les pedimos que los elaboren, van a tener hasta el día domingo, sábado domingo para terminarlas. Yo sé que la mayoría ya está por concluirlas, pero vea que no le haga falta ninguna, que todas vayan hechas de la manera que te solicitan los profesores. Ordénenlas por materias, por fechas y por favor, no salga de su casa si no es necesario. Recuerden que la salud mía y la salud tuya es una responsabilidad de todos. Seguimos en contacto. Si tienen dudas, preguntas a través de la página de Facebook o los grupos de Facebook de sus papás que estamos para atenderles. Muchas gracias. Cuídense. Adiós.